con el recuento de votos. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a este diplomado. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ojalá las sesiones del día de hoy, las sesiones del día de mañana, sean de su utilidad. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir el micrófono, pueden poner ahí el comentario en el chat, pueden poner ahí con todo gusto. Las escuchamos y los escuchamos. El tema de hoy pues tiene una relación directa con las funciones de los institutos estatales electorales, de las autoridades administrativas, tanto a nivel local, como también a nivel federal o nacional, como es el Instituto Nacional Electoral. Bueno, la figura del recuento de votos tiene una historia que vamos a ir poco platicando, pero lo primero que tenemos que revisar de cualquier forma es de qué se trata el recuento de votos. Iniciando, y tenemos que iniciar entonces estudiando pues la boleta. Parece ser que cuando vemos la boleta, cuando se entrega la boleta en la casilla, pues decimos todo está muy sencillo, pero hay que analizar todo lo que tiene la boleta y lo que es lo que se puede revisar cuando se emite un voto. En primer lugar, la boleta electoral pues, habla de elecciones, ya sea a nivel federal. Esta boleta que les traigo pues, es la de diputaciones federales, la última que se utilizó en la última elección de diputaciones federales en el 2021. Como ya vemos, lo primero que nos marca esta boleta es que habla de elecciones de diputaciones federales. Es decir, se habla de un lenguaje incluyente, pues que ya no nos exigen la Constitución y la ley de pronunciarnos con un lenguaje incluyente, como la propia Constitución, ya cada vez que hay una reforma a la Constitución, vemos que el nuevo texto ya tiene un lenguaje incluyente, y entonces, bueno, el lenguaje del Instituto Nacional Electoral y de las autoridades electorales, pues no es la excepción. Por eso al imprimirse esta boleta de diputaciones federales, pues ya no se hacía hace unos años, de diputados federales o de senadores de la República o de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Todavía creo que en el 2006 todavía se hablaba de la boleta de presidente de la República y en el 2000 de diputados federales, pero poco a poco fue a cambiar y ahora ya no se dice o ya no se imprime por diputados federales, porque obviamente también pues, tenemos candidatas, tendremos obviamente en el 2024 muchas candidatas. Los partidos políticos tienen que registrar por lo menos 50% de sus candidaturas en senadurías y 50% de sus candidaturas en diputaciones, pues tienen que registrar candidatas mujeres, tanto la propietaria como la suplente. Entonces, lo primero que encontramos aquí en esta boleta es este tema de lenguaje incluyente de diputaciones federales. También veremos senadurías y también veremos presidencia de la República. Después viene un punto muy importante, ¿no? Que nos dice, marque el recuadro de su preferencia. De entrada, esto nos parece muy sencillo, marcar el recuadro de su preferencia. Pero aquí también hay una inconsistencia en la ley, porque la ley nos dice, marque el recuadro de su preferencia. Pero la ley, fíjense cómo nos dice, marque. Entonces, si la ley nos dice marque, pues que es una marca. Y ya empezamos con los problemas. Y todo esto puede provocar, fíjense, recuento en la casilla, recuento en el instituto y recuento quizá en un tribunal electoral. Porque nos dice la ley y también nos dice la boleta, marque. Pero ojo, es una marca. ¿Y qué es una marca? Nos dice la boleta, marque por una X, que es lo que utilizamos en México como marca, una X o una cruz. Aquí la ley y todas las leyes, la mayoría de las leyes, nos dicen marque el recuadro. Entonces, imagínense que yo marque el recuadro y mi marca sea carita infeliz, o mi marca sea no quiero votar por este partido político, o mi marca sea estoy inconforme con este partido o con este candidato. Pero esa leyenda está dentro del cuadro.
Y esa leyenda es una marca. Y en esa leyenda está poniendo la persona, la ciudadana o ciudadano, está señalando, no quiero votar por este partido. Si atendemos textualmente a lo que dice la boleta, pues es una marca del mismo. El problema es que esa marca dentro de ese recuadro nos está diciendo, quiero votar por este partido, o quiero votar por esta candidatura, con marcas con signos como, les decía, una carita infeliz. Entonces, imagínense cuando los escrutadores están en la casilla, abren las urnas, se empiezan a contar boleta por boleta, y de repente sale una boleta donde en el emblema de cualquier partido que ustedes quieran y sobre el emblema escriben, no quiero votar por este partido político. ¿Qué van a hacer las escrutadoras y los escrutadores o el presidente, la presidenta de la casilla cuando se encuentren con esa boleta? Entonces, bueno, todos los institutos estatales electorales pues emiten un cuadernillo antes de que inicie un proceso electoral y más o menos en ese cuadernillo se explica cuándo un voto es válido y cuándo un voto es nulo, en primer lugar. Después también los tribunales electorales emiten criterios y dicen cuándo un voto es nulo y cuándo un voto es válido. Y finalmente el Tribunal Electoral de la Federación también tiene diversos criterios donde señala cuándo un voto es válido y cuándo un voto es nulo. Ya mañana veremos algunos casos prácticos. Por ahí tengo algunas boletas donde pues, el tribunal en el 2012, con motivo de la elección presidencial del 2012, pues revisó varios de estos votos. Imagínense, una puede llegar a esta casa superior, impugnar el sentido del voto en esa boleta. Porque muchas veces pensamos en la elección presidencial y decimos, ay, pues un voto se dice que es nulo o se dice que es válido. Si se equivocó la autoridad, no hay problema, pues es la elección presidencial. Son miles de votos. Pues puede ser, pero acuérdense, hay elecciones municipales donde el municipio consta de 6 casillas. Eso es todo el municipio, en algunas partes del país. Y aquí en el tribunal, pues han llegado asuntos con elecciones empatadas, así como lo escuchan. Ha habido elecciones en municipios de la República donde quedan empatados. Y si quedan empatados, una de estas boletas puede resolver toda una elección municipal. O también, hace algún tiempo, en una entidad federativa, pues un partido político le ganó a un candidato por una diferencia de 6 votos. El que quedó en segundo impugnó esos 6 votos, 6 votos, 8 votos, 8 boletas. Tenía razón y entonces cambió el resultado en esa elección. El primer lugar bajó a segundo y el segundo lugar subió a primero, porque el segundo lugar con 8 boletas tenía razón y entonces alcanzó el primer lugar, porque le dieron 8 votos más la autoridad. ¿Qué pasó aquí? Entre otras cosas, por ejemplo, pues lo que pasó fue que el primer lugar no impugnó ninguna boleta. Acuérdense, este es un principio muy importante en materia electoral que muchas veces no lo tenemos muy claro. Si yo soy candidato o candidata en una elección y gano esa elección, también si tengo buenos abogados, me asesoran y me van a decir, ¿sabes qué? Ya ganaste la elección, pero hay que impugnar los resultados. Y de entrada suena muy rico, como que ya ganó la elección y ahora vamos a impugnar los resultados. Ojo, es que se trabaja el sistema de unidades a partir del recuento de votos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya gané la elección, pero no gané todas las casillas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quizá impugnar la votación en una de las casillas. Y quizá también voy a solicitar recuento que haya ganado la elección. Y quizá también voy a revisar algunas boletas donde yo estimo que el voto era para mi partido y no se lo dieron. Pero ¿qué estoy haciendo todo esto? Si ya gané, ya me dijo el INE o el Instituto Electoral del Estado, el candidato ganó por esto, el cómputo distrital o municipal, ustedes quieran,
te favorece. Porque puede pasar esto que les digo. El segundo lugar seguramente va a ir a la elección. Y en una de esas el segundo lugar me alcanza y me rebasa. Entonces, para que el segundo lugar me rebase, yo también voy a revisar boletas, voy a revisar paquetes y voy a revisar la votación en casilla. Y si en alguna casilla perdí por mucho y el segundo lugar me ganó en esa casilla, pues voy a revisar si todo lo que sucedió en la casilla fue conforme a la ley. Y si por ahí hay alguna inconsistencia, puedo ir al tribunal y decirle, oye, tribunal, anula todos los votos en esta casilla. Y si el tribunal anula todos los votos en esa casilla, entonces imagínense que el segundo lugar en esa casilla me ganó con una ventaja de 500 votos. Si se anulan los votos en esa casilla, le van a quitar 500 votos al segundo lugar. ¿Y de qué me sirve? Pues yo ya gané. Pues sí, pero entonces se alarga la distancia entre el segundo y el primero. O sea, tomo más ventaja. Porque a lo mejor se anulan casillas donde yo tengo muchos votos como primer lugar. Y entonces ahí tomo ventaja el segundo. Me puede alcanzar y me puede regresar. Entonces, por eso es tan importante este tema de las boletas. Revisar todas las boletas una por una y en los casos en donde yo como partido, como candidato, estime que hay votos que son para mí y la autoridad dijo que eran míos, pues puedo impugnar estos votos. Primero, estando en la casilla, pues poder presentar escritos disidentes impugnando esas boletas donde los escrutadores o el presidente o el secretario de la casilla dijeron que el voto era nulo y yo estimo que es para un partido. Después solicitar recuento ante la autoridad administrativa, ante el instituto y decirle, oye, revisa estas boletas. Consejo distrital, por ejemplo, revisa esta boleta, porque yo estimo que esta boleta es para un partido y en la casilla se. Entonces es una segunda revisión. En esa segunda revisión, la autoridad administrativa puede decir, tienen razón en la casilla, el voto es nulo. O puede decir, el voto es válido, se equivocaron en la casilla y te damos un voto más a ti particularmente. Pueden ser muchos, 10, 15, 20, 100, los que sean. Pero si no estoy de acuerdo con la decisión del instituto, ya sea del INE, ya sea el estatal, entonces me puedo ir al Tribunal Electoral del Estado o al Tribunal Electoral Federal, conforme a la elección de que se trate. Y entonces el último que va a revisar esas boletas va a ser un tribunal. Y la decisión que tome sobre esos votos el tribunal va a ser la última decisión. Pero entonces yo puedo decir el voto es válido, o puedo decir el voto es nulo. Sí, no, tribunal. Y entonces fíjense, vamos a ver, pero en 2012 llegan muchísimas que sí, la sala superior hizo muchas boletas donde el IFE había dicho, bueno, en 2012 el IFE había dicho que el voto era nulo y llegaron los partidos y nos dijeron en el tribunal ese voto es para y todo empezó en estos temas. Marque el recuadro de su preferencia, pero marque cómo. Todos entendemos, porque son las reglas de la lógica, todos entendemos que marque con una cruz, pero si ustedes revisan la ley se marca con una cruz. Entonces, si la marca dice, no quiero votar por este partido, o no quiero votar por esta candidata, es una marca, pero vamos a ver posteriormente, ya lo veremos, cuáles son los criterios de tribunal. Cuando encontramos así boletas donde no es muy clara la voluntad de quien emitió ese voto, ya sea ciudadano o ya sea ciudadano. Entonces ya mañana vamos a ver los temas de cuándo un voto es válido y cuándo un voto es nulo, más o menos cuáles son los criterios que hasta la fecha se tienen para decir esto voto es nulo, esto voto es válido. Pero lo que me refiero es que un político puede alegar la validez de un voto desde la casilla. Ahora, otro punto muy importante de la boleta. ¿Cuál? Pues últimamente los partidos políticos se han estado poniendo de acuerdo y participan en los procesos electorales en coaliciones. Por ejemplo, en el Estado de México, en últimas elecciones han participado en coaliciones.
Imagínense que la coalición sea de 3 partidos. Y luego imagínense que tenemos otra coalición de 3 partidos. Y entonces nos da nuestra boleta. Aquí hay un punto muy importante a seguir. Cuando me dan mi boleta y yo veo que en mi elección hay 2 coaliciones y a lo mejor otros 2 partidos políticos o algo así, pues me dan mi boleta. Pues a lo mejor, como muchos ciudadanos y ciudadanas que yo les he preguntado, pues marco los 3 de la coalición. Y luego yo le pregunto a veces a un ciudadano, oye, ¿por qué marcaste los 3 de la coalición? Y lo que me contestan es, pues, ¿para qué amar? Por eso marqué los 3 de la coalición. Pero la pregunta es, ¿para qué amarre qué? Al contrario, vamos a desarrollar el asunto, ¿no? Porque yo les pregunto, si marco los 3 de la coalición, pues es el mismo candidato o candidato. A ese ya estamos votando. Pero por marcar los 3 de la coalición, ese candidato, nada más se va a llevar un voto, no 3 solo. Pero él ya está, como quien dice, ya se trayó esa candidatura, porque estamos votando por él o por ella. Ahí no hay problema. Pero luego, si yo les pregunto, ¿por qué partido estamos votando los 3? Y no podemos decir que estamos votando por los 3 partidos, porque nuestro voto solo cuenta para un partido, para los 3. Y entonces, ¿por qué partido de los 3 estamos votando? Entonces, bueno, antes de que tuviera la reforma 2014, fíjense lo que decían algunas leyes en las entidades federativas. Una ley decía, la de Morelos, si marcan los 3 de la comisión, el voto no cuenta para nada, solo candidatura. Porque como no definiste cuál de los 3 partidos, pues esos votos solo van a contar con candidatura y no van a contar. Otra legislación decía hace mucho tiempo, la de Bolivia, si marcan los 3 de la comisión, el voto va a contar partido que tuvo de los 3. Si tenía 20 boletas, pues esos 20 votos se iban al partido que tuvo mayor votación de los 3. Pero imagínense, yo como ciudadano, que tal si quería votar por otro partido y mi voto ya no se fue a ese partido. Pero bueno, todo viene la reforma de el 2014. Y en la reforma del 2014 se dijo, no, lo que vamos a hacer con las marcas, si se marcan los 3 de la coalición, lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir el voto de forma igualitaria para todas las elecciones federales y en las entidades federales. Y entonces, por ejemplo, si yo soy escrutado y estoy en la casilla de una elección y me aparecen 12 boletas con 3 marcas, pues el presidente de esa casilla lo que va a tener que hacer, o el secretario, al llenar el acta de escrutinio y cómputo, va a haber un grupo por ahí en el acta que no va a decir partido político, va a decir votos para la comisión 1. Entonces, en ese grupo del acta que dice votos de la comisión 1, voy a poner 11 boletas, porque fue lo que me encontré en la 11 boletas, 3 marcas. Pues ahí está, hasta ahí vamos viendo. Luego vamos a mandar ese paquete con esos resultados, con esa acta de escrutinio cómputo, al INE o al Instituto Estatal Electoral. Llegue al INE ese paquete, en el INE, en el Consejo Distrital de INE respectivo, lo que van a hacer es distribuir esos votos. Van a abrir el paquete, van a ver que hay 11 boletas con 3 marcas, y lo que van a hacer el instituto es decir, bueno, le vamos a dar, ¿qué dice la ley? Pues le vamos a dar 3 votos a un partido, 3 votos a otro partido y 3 votos a otro partido. Van 9 votos. Pero tenemos 11. Entonces dice la ley, si tienes un voto, el 10 se lo vas a dar al partido político que tuvo mayor votación de los 3. Ese se lleva el voto de los 10. Pero aquí son 11. Entonces dice la ley, el voto, ¿sí?, se lo vas a dar al partido que tuvo mayor votación de los 2 que quedan. Entonces, fíjense, de esos 11 votos, un partido se llevó 4 votos, otro partido se llevó otros 4 votos.
y otro partido se llevó 3, y así se distribuyeron los votos. No, ninguno se va a llevar 11, ninguno se va a quedar sin votos. Pero la pregunta es aquí, la pregunta importante aquí es, ¿y tú ciudadano o tú ciudadana, por cuál de los 3 votaste? ¿Dónde quedó tú? Porque marcaste los 3. Yo como ciudadano nunca voy a saber que a lo mejor mi voto quedó en el partido, a lo mejor mi voto quedó en el partido 2, o a lo mejor mi voto quedó en el 3. Otro tema. Luego nos dicen, imagínense, empieza la elección federal del 2024 y de repente nos dicen, pues para la elección presidencial van en coalición estos 3 partidos. Y entonces a nosotros como electores, como ciudadanas y ciudadanos, se nos va grabando que hay una coalición con 3, que va a participar en la elección presidencial y que va a participar en la elección presidencial. Ah, bueno, pues hay una coalición con 3. Y entonces fíjense, por ejemplo, yo no vivo en la Ciudad de México, pero las personas que viven en la Ciudad de México, el próximo año les van a dar 6 boletas de jefatura de gobierno, de alcaldías, de diputaciones locales, de diputaciones federales, de senadurías y de presidencial. 6 boletas. Pero yo escuché que en la presidencial iban en coalición. Entonces, cuando me den mis 6 boletas, fíjense en el error, el grave error. Cuando me den 6 boletas, voy a marcar los 3 de la coalición. Eso pasó, ¿saben qué? En el 2012 pasó en Oaxaca. En Oaxaca, en una elección federal, la de la presidencia en Oaxaca, el PRI tenía un de 10 distritos. El PRI tenía, no en todo el estado, pero de 10 distritos, pues tenía 8, sí, bien. Pero el PRI dijo, voy a ganar. Por ejemplo, imagínense que eran 8. El PRI dijo, voy a ganar en 7 y voy a perder en 1. Ese es mi pronóstico. Y en la elección de 2012 salió al revés. Perdió en 7 y ganó en 1. Pero todos. Y entonces uno se pregunta, pues si todos votaron por el PRI, ¿por qué perdió el PRI? Porque fíjense lo que pasó, que en los poderes en 2024 hay que tener mucho cuidado. Le dieron, por ejemplo, a los ciudadanas y ciudadanos de Oaxaca, les dieron sus 3 boletas, presidencia, senadurías y diputaciones. Y en las 3 boletas marcaron 3 de la coalición. PRI, tal, PRI, los que quieran, los 3 de la coalición. Y resulta que les dieron sus boletas de presidencia, marcaron los 3 de la coalición, les dieron sus boletas de senadurías, marcaron los 3 de la coalición, y les dieron sus boletas de diputaciones federales, en este caso de Oaxaca, y marcaron los 3 de la coalición. Que fíjense, ya me acordé, en el caso de Oaxaca, sí van 2 en la coalición, que van PRI y Verde en ese 2012. Entonces, para la presidencia de la República, PRI Verde. Para senadurías, PRI Verde. Para diputaciones donde pensaban que iban a ganar 7 y perdieron esas 7, también les dieron la boleta de diputaciones federales y marcaron PRI verde. ¿Por qué perdieron si marcaron PRI verde? ¿Saben por qué perdieron? Porque el PRI no iba en coalición con el verde en diputaciones. El PRI iba en coalición con el verde solo en presidencia de la República y quizá en senadurías. Pero la pregunta es, ¿quién le dijo a la ciudadanía que PRI verde no iba en coalición en diputación? O a lo mejor en este distrito sí y en el otro distrito también puede ser eso. Ahora, ¿cómo se defienden las autoridades? Las autoridades pueden decir, pues es que ahí viene el nombre. Si ves que el nombre del PRI es un candidato y el nombre del Verde es otro candidato distinto, pues no van en coalición, es obvio. Pero ¿saben qué pasa en México? Que muchas veces marcamos la boleta sin automático. Muchas veces no leemos los nombres de las candidaturas. Entonces, en Oaxaca, en el 2012, se fueron en automático la ciudadanía, les dieron su boleta de presidencia, marcaron PRI verde, les dieron su boleta de senaduría, marcaron PRI verde, les dieron sus boletas de diputaciones, marcaron PRI verde y en diputaciones nueva de coalición. Todos esos votos fueron nulos, porque el PRI verde iba en coalición. La gente marcó el PRI y se perdió la elección. Entonces también por eso hay que tener mucho cuidado.
Nos dice la ley, no hay que marcar la coalición. Nos dice la boleta, marque solo una. Si marcamos los tres, el error que vamos a incurrir es no vamos a saber lo que tenemos en contra. El segundo en el que vamos a incurrir es, a lo mejor en esa elección no van ni coalición. Sí, adelante, Jaime, buenas tardes, gusto en verte. Adelante, te escuchamos. Más para ver si estoy interpretando bien esta cuestión de voto de coalición. Lo que estoy entendiendo es que para que el voto de la coalición vaya, solo basta que yo marque en un recuadro, porque en la misma boleta, aunque vayan en coalición, se repite el nombre. Así lo estoy entendiendo, ¿no? Ok. Exactamente, así es, Correcto. Jaime. Entonces, yo hablo de las leyes actuales, ¿no? Bueno, así lo estoy entendiendo. Sí. Entonces, en este caso, si una persona marca un voto, es más que suficiente mientras el nombre se repita. Y si en ese caso yo marco los tres, aunque se repitan los nombres, porque pues así lo quise hacer yo, mientras vayan en coalición, sigue valiendo ese voto. ¿Cuándo no aplica? Cuando los nombres son diferentes, ¿no? Es eso. Exactamente, Jaime, cuando los nombres sean distintos, entonces ya no van en coalición en esa elección. Porque Correcto. a lo mejor nosotros pensamos en la presidencia, pues marco los tres de la coalición. Y luego voy a querer hacer lo mismo en mi boleta de diputaciones, pero ahí no van en coalición. Entonces, para que yo me dé cuenta que no van en coalición, voy a ver que los nombres en los emblemas son distintos. Y ahí me voy a dar cuenta que no están en coalición. Lo que pasa es que muchas veces en automático nos dan las tres boletas, senadurías, diputaciones y presidencia, y marcamos los tres de la coalición sin fijarnos que a lo mejor en alguna elección no van esos tres partidos en coalición. Y hay Ahora, que bueno, leer muy bien. Sí, adelante, Jaime. no sé si también nos lo podría mostrar en ejemplo para que, a ver, igual si estoy entendiendo bien la diferencia, ¿no? Sobre todo que ahorita en las elecciones del Estado de México, pues se está dando una elección en coalición y otra de candidatura común. Cuando es candidatura común, el mismo nombre y la coalición están en un mismo logo y solo hay una casilla y allá no hay pierde. O sea, solo tengo que votar la casilla que dice la candidatura común. Es cuanto de mi duda. Exactamente. Así es, Jaime, pero fíjate, la ventaja del Estado de México es que ahorita en este momento son las elecciones de gobernatura. Entonces, nada más si marcan los tres de la coalición o donde venga esa candidata, pues lo mismo no hace que marcaste donde está el nombre de esa candidata. El problema es cuando están tres boletos, es una elección de diputaciones, senadurías y presidencia, y a lo mejor esos tres van en comisiones, diputaciones y en senadurías, pero no la presidencia. Entonces la presidencia no puede marcar los tres porque son diferentes las candidaturas, ¿no? A eso me refiero, a no caer de solamente marcar los partidos sin revisar los nombres de las candidaturas. Siempre hay que revisarlos. No vamos a tener ese problema en el Estado de México, porque en el Estado de México pues, hay dos coaliciones y solo nos van a dar una vuelta, la de tú. Entonces, lo que no deberíamos hacer en el Estado de México es poner el nombre de los partidos donde no sea el mismo nombre de esa candidatura, de ese candidato. Simplemente revisamos donde venga el nombre de esa candidata. Por ejemplo, Delfina, Delfina, Delfina. O sea, si marcamos los tres que dicen Delfina, no hay ningún problema. O si marcamos los tres que dicen Alejandra, tampoco hay ningún problema. Pero si marcamos un emblema que dice Alejandra y un emblema que dice Delfina, pues ya se compró el voto. Es lo único que podría pasar en esta elección de la presidencia de la República, ¿no? Perdón, de la gobernatura del Estado de México. Por ahí me dicen algunas compañeras y compañeros que se está oyendo un poco cortado. No sé, Inge, cómo podemos revisar el tema para que no se escuche tan cortado. Gracias, Inge. Bueno, entonces les decía, no sé si te quedó claro, Jaime, o no. Sí, es Pero fijarse, una o sea, duda. es fijarse de los nombres, por lo que entiendo. La clave es ver que si quiero que sea válido el voto de la coalición, fijarme que el nombre se repita. Lo que entiendo es que solo con que vote con uno y ya, o sea, la boleta está hecha de tal manera que con que solo vote con uno se entiende que el voto es para la coalición porque el nombre se repita. Así lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, muy bien, Jaime, Sí, con que votes uno de los tres de la coalición, estás votando por esa candidatura y por uno de los tres partidos de la coalición. Y sí, va a nada ser más válido.
Tal vez porque se cortó un poco, pero, o sea, yo no he tenido la oportunidad, pero no sé si en la práctica lo de candidaturas común, sé que federal no opera, sé que operan algunos, en otras legislaciones locales electorales, ¿no? En este caso, la diferencia sería que las de candidatura común solo estarían en un solo recuadro, o también se repiten los nombres como en coaliciones. No, en candidatura común también se repiten los nombres, es igual, Jaime. El tema es los convenios son distintos. Uno es el convenio de coalición y otro es el convenio de candidatura común. En el convenio de coalición los partidos políticos se ponen de acuerdo en otros temas. En la candidatura común nada más este es nuestro candidato, pero cada partido va con su propia votación y sus propios convenios. No, en la candidatura común nada nos interesa como partidos es que gane esta candidatura, pero cada partido político, una vez que termine la campaña, ya no se va por su lado. Es decir, no hay así como transferencia de votos, ni hay algún otro convenio que celebren, ¿sabes qué? Pues vamos a ir en 8 distritos, vamos a ir en coalición y en otros 8 no. Cuando hablamos de candidatura, solamente se está favoreciendo ahí a la candidatura y cada partido político va por su lado y listo. Entonces, ahí se La estaría, coalición, pues ahí se tienen que poner de acuerdo los partidos y entonces también entiendo, las entonces entiendo que en candidatura común, como se, o sea, así lo estoy entendiendo, a ver si no estoy mal, se prorratearían esos votos indirectos. Sí, en candidatura común pues se cuentan los votos de la candidata o el candidato de la candidatura común y cada partido político se va con sus propios votos, los que haya ahí marcado la ciudadanía. Es que fíjate, nos vamos a ir un poco atrás también. Antes, cuando era coalición, candidatura común, pero cuando eran coaliciones, de repente se firmaban un convenio de coalición, por ejemplo, un partido que obtenía mucha votación con un partido que tenía poca votación. Y firmaban un convenio de coalición. ¿Y qué decían en el convenio de coalición? Oye, ¿sabes qué? Yo como soy un partido que no tiene mucha votación, no vota mucho por mí, por ejemplo, pues para que no pierda mi registro, ¿cuánto necesito para no perder mi registro? El 3%. Entonces se firmaba un convenio de coalición y firmaban en el convenio, bueno, tú partido chico, si no alcanzas el 3%, yo partido grande te voy a pasar mis puntos para que alcances el 3% y no pierdas tu registro. Y así se firmaba el convenio. Pero esto se firmó ante la Suprema Corte del Tribunal Electoral y se dijo que era inconstitucional ese convenio de coalición. ¿Y por qué era inconstitucional? Porque, pues sí, como dice aquí, como en el año 2000, que Fox ganó y el PRD mantuvo el registro, ¿no? Así puede ser, ¿no? Entonces se decía en estos convenios de coalición, pues para que no pierdas tu registro, yo te voy a pasar de mis votos para que no pierdas tu registro chino. Si no alcanzas tú solo, es posible. Pero ¿por qué se dijo que era esta conforme? Porque, a ver, si yo voté por un partido grande, yo ciudadano, voté por un partido grande, ¿por qué en un convenio que hacen los partidos mi voto se lo van a dar al partido chico? Si yo voté por el grande, no por el partido chico. Entonces dijo que esto era inconstitucional y que se tenía que respetar la voluntad ciudadana. Entonces, si yo voté por el grande, pues mi voto ahí se va a quedar. Firmemos cualquier convenio de coalición. Por eso nacieron los convenios de coalición para como salvar los votos del partido pequeño. O para decir, oye, vamos en coalición, pero entonces vamos en todas las elecciones, en presidencia, en diputaciones, en senadurías. Cuando es, cuando no es coalición, sino candidatura común, no se ponen de acuerdo los partidos políticos en ningún tema más que gane su candidatura y listo. Cuando es convenio de coalición, sí dicen, bueno, mira, en estos distritos vamos en coalición, en estos no, etcétera, en estos vamos 3 partidos, en estos vamos 2, como que el convenio de coalición tiene más reglamentación, pero ya no puede estar dentro del convenio de coalición, que el partido grande le pase al chico votos, porque si el ciudadano votó por el grande, pues ahí se tiene que quedar el voto, y no vamos a rescatar al partido chico. A partir de 2014 quedó claramente eso en la ley. ¿Por qué creen que el PES, se acuerdan del PES que todavía está aquí en esta boleta? El PES en el 2018 ganó su candidato a la presidencia de la República. Acuérdense que iba PES, PT y Morena. ¿Quién era el candidato?
nuestro actual presidente gana, sí gana, con una gran ventaja de 18 puntos. Pero ¿qué creen? El PES perdió su registro, porque el PES no alcanzó el 3% de la votación. Entonces, imagínate un partido político donde gana su candidato a la presidencia de la República, el partido pierde su registro, porque ya en los convenios de coalición no podíamos decir, pues que Morena le pase votos al PES para que el PES obtenga el 3%. Eso ya es contrario a la ley. Y todos los partidos por sí solos deben de obtener el 3%, aunque sea el mismo candidato, el de Morena, el de PT y el de PES, que era el presidente, ¿no? Obrador. Ahí venía el nombre en las tres emblemas. El PES perdió su registro. Y también los otros dos partidos que están aquí en la boleta, después del PES, también perdieron su registro. Actualmente van a ver que la boleta de 2024 se va a imprimir solamente por los 7 partidos que están: PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. Los otros 3 perdieron su registro. El PES todavía va a hacer un segundo intento en el 2021 en diputaciones federales y también perdió su registro. El PES ha estado en 2.7, 2.8, pero no ha llegado al 3, y si no llega al 3, pues pierde su registro. Pues como perdió su registro en el 2021, ya no va a poder participar en las elecciones presidenciales del 2020. Pero para que quede un poco más claro, Jaime, lo que tenemos que hacer es lo que dice la boleta. Marca el cuadro de tu preferencia. Uno de los 3 de la comisión, por ejemplo, y yo estoy votando por ese partido y por ese candidato. Pero entonces tengo que decidirme también por uno de los 3 partidos de la comisión, porque mi voto se va a ir a ese partido. Si marco los 3 de la coalición, yo ya no sé si mi voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. A lo mejor digo, pues a mí lo que me importa es que gane ese candidato. No, también nos debe importar mucho el partido, porque fíjense, si ustedes ven esta boleta de diputaciones federales, dicen, pues voy a votar por una candidata o un candidato que está aquí. Voy a votar a lo mejor por el candidato del PAN, candidato del PRI, o el de Morena, el de PT, o el del PRD. Pensamos que es nada más un candidato, pero ¿saben por cuántos estamos votando? Pues se las pongo así fácil, mínimo por 4. A lo mejor estamos votando por 12 candidatos. A lo mejor esas hasta por 15. Ustedes me van a decir, pues ¿cómo con 15 si acá en la boleta pues tiene el nombre de un candidato? Nomás vamos a marcar el nombre de un candidato. ¿Cómo estamos votando por 15? O sea, estamos votando por 15 de ese partido, porque estamos votando por también, si volteamos la boleta, por los de atrás. ¿Y estos de atrás de qué la gira? Son los de representación proporcional. Entonces, si marcamos cualquier emblema, estamos votando por el candidato que está aquí en este emblema, pero estamos votando por todos los de la lista que están atrás. Son los de la lista de representación proporcional. ¿Cuántos van a entrar en esta lista? O sea, va a entrar en el orden. Primero entre el 1, 2, 4, 5, 6. Pero ¿cuántos van a entrar en total? Pues conforme que vaya el partido político. Si al partido político le 6, 8 de atrás, si le va muy bien, va a meter hasta 8 de atrás. Si le va muy bien, de atrás. Si le va a regular, meter 6 de atrás. Entonces, estamos votando está en el frente y a lo mejor. Entonces, ese partido político en diputaciones federales va a meter ahí solamente 7 diputaciones. 7. Y entonces estamos votando por 7 diputaciones federales, por el que está aquí, que es el de nuestro distrito, pero por los DRP que están acá. Entonces, estamos votando que ese partido pues meta al Congreso de la Unión por lo menos 7, 8, 9, 10, 14 candidaturas. Y ese es un tema también que se ha revisado mucho y se ha cuestionado mucho por la ciudadanía. Porque, a ver, si a un partido le toca votar por él más o menos acá, y entonces le toca que entren de acá atrás 8 a la Cámara de Diputados y Diputados. ¿Cuáles 8 van a entrar? Van a entrar de 8. Si a mí me registraron por 17, pues qué la suerte tuve.
ya no voy a entrar, en el partido le tocó del 1 al 8. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si soy el, pues si las matemáticas no fallan, que las matemáticas no fallan, pues por sí voy a entrar. Si mi partido me pone como el, pues sí voy a entrar. Pero 1, 2, 3, si me ponen como el 8, híjole, a lo mejor sí, a lo mejor. Si me ponen como el 11, pues tengo pocas posibilidades, pero no me centro. Pero si soy el 20, ya no voy a entrar. Entonces, esto se ha discutido mucho dentro de los partidos políticos, porque, a ver, ¿quién decide quién es el y quién es el 20? Y hay varias formas de decidir, que lo decida la dirigencia, que lo decida la militancia, estos registros, quién es el 1, quién es el 8 y quién es el 20. ¿O qué más hacemos? ¿Quién puede decidir estas listas? Por general, es en los partidos que la militancia decide y que la militancia votó, etcétera, para elegir estas candidaturas. Pero en el fondo no sabemos si fue la militancia o fue la dirigencia lo que dijo este va a ser el y este va a ser el 8. Saben que hicieron un partido y se los voy a decir, el partido que decidieron. Dijeron, no, ¿saben qué? Para que no haya problemas de quién es el 1 y quién es el 8 y quién es el 20 y por qué escogieron a él como el 1 y a ella como el 20, para que no haya ese problema, se decidió el partido político hacerlo por insaculación. Y entonces vamos a entrar aquí todos a la rifa. Y así te toca el 1, pues te tocó el 1. Si te toca el 15, te tocó el 15. Y a ti si te tocó el 8, pues te tocó el 8. Pero fue por prácticamente una rifa. En la boleta del Senado es lo mismo. Vamos a votar por los candidatos que están enfrente en el Senado de la República. Acuérdense que cada estado mete 2 senadores que queden en primer lugar y también entra en el Senado de la República un senador que quede en segundo. Cada partido registra 2 candidaturas. Si el partido gana en ese estado, entran las 2 candidaturas al Senado. Si el partido queda en segundo, entra solamente una de las 2 candidaturas que registró, porque quedó en segundo lugar. ¿Cuál de las 2 va a entrar? La que el partido registró como candidatura. El partido llega al INE, registra candidatura 1 y candidatura 2. De este está, por ejemplo, el INE llega y dice, esta es la candidatura 1, secretario suplente, y esta es la candidatura 2, secretario suplente para la senaduría de Colima. Si ese partido gana, entran las 2 senadurías. Pero si ese partido queda en segundo lugar en Colima, entra solamente una de esas 2 senadurías. ¿Cuál va a entrar? La que el partido registró como 1. Pero además de eso, también hay listas en el Senado. Si le va bien al partido en esas senadurías, pues van a entrar del 1 al 14, de atrás. Si le va a regular, va a entrar del 1 al 6, y si le va, pues del 1 al 3, algo así. Pero también cuando nos den nuestra boleta del Senado de la República, estamos votando de atrás. Entonces, la respuesta, revisar por qué partido queremos votar, pero darle y ver los de la lista de RP, quiénes son los de ese partido y sobre todo quiénes son los primeros lugares, porque seguramente van a entrar esos primeros lugares. Pues no estamos votando por un senado, senadurías, y no estamos votando por votación, también estamos votando como por orden de imputación. Pues vean que no es tan sencillo emitir nuestro voto, y sí es revisar que estamos con los de tres, a lo mejor si nos queremos votar en este partido, pero reviso los de RP y no me convence. Y a lo mejor donde los TRP sí me convencen, y entonces ya sé, bueno, voy a votar porque al entrar TRP, pues estos 3 que están al principio de la lista, que sí me convencen. Entonces, muy importante la decisión de nuestro voto. Y no estamos votando por una diputación, y no estamos votando por una, estamos votando por varias. Adelante, escuchamos, buenas tardes. Gracias. Escuchamos.
escuchamos, puedes abrir. Ya, perdón. Ya te empezamos a escuchar, gracias. Perdón. Sí, es que entre tantos botones. Qué bueno que nos muestra la lista de RDP, porque justo me surgía una duda. Si uno como lector, al estar haciendo una revisión del listado, y si uno marca en la parte de atrás, digamos, sobre el mismo recuadro, mi pregunta es la siguiente: ¿el recuadro tanto, digamos, tienen espacios exclusivos, un solo partido, tanto en el anverso como en el reverso? Pero si yo no marco al frente y solo marco atrás, ¿ese voto se anularía? Es Es muy así. buena pregunta, excelente pregunta, Manuel. Fíjate, no nos ha llegado ningún caso como el que tú señalas, pero ya lo vamos a ver mañana. La sala superior dice que si se advierte cuál es la intención del elector, el voto será válido. Si atrás marca con un cruz todos los DRP, nada más un partido político, pues si yo les pregunto a ustedes así ahorita en corto, ¿por qué partido quería votar? Porque dicen, pues por el recuadro este recuadro y quiere decir este partido político. A lo mejor, no sé, no soy magistrado ni soy de la sala superior o del tribunal electoral, pero a lo mejor decidiría ese tribunal, pues sabes que como marcó solamente el recuadro de atrás, por RP que pertenecen a su partido, pues se entiende que la intención de ese elector era. Ahora, otra posición que digan como está por enfrente, el voto es nulo. Puede ser, porque la ley nos dice marca por enfrente, pero ese caso podría llegar hasta la sala. Si ustedes pónganse en la posición, si fueran magistrados o magistrados que hacen con una boleta que la marcaron solamente, pero el recuadro está muy bien claro. Es una cruz que es la marca lógica que todos utilizamos y está dentro del recuadro de atrás y todos sabemos que los diputados de atrás pertenecen al partido de adelante. Son interpretaciones, ¿no? Y aquí hay que respetar la interpretación que primero se diga en la casilla, la que después se revise en el instituto y la que finalmente se revisa en el tribunal. Finalmente, la última decisión va a ser la del tribunal y puede ser por unanimidad o puede ser por una votación, una mayoría solamente, porque también hemos tenido casos donde pues algunos magistrados dicen, yo digo que es válido, otros dicen, yo digo que es nulo, y entonces se va a la decisión de la mayoría. Es un tema muy interesante. A mí en lo personal nunca me ha tocado una boleta así, y fíjense, a mí me tocó, tuve la fortuna de ir al recuento total de votos que se hizo en Campeche en la última elección de la gobernatura del Tribunal Electoral ordenó abrir todos los paquetes de la elección de la gobernatura de Campeche, absolutamente todos. Entonces nos tocó ir a varios del tribunal a Campeche, abrir todas y cada una de los paquetes en Campeche y contar todas y cada una de las boletas. Todo se volvió a contar. Y este caso que Luis Manuel no lo encontramos en ninguna boleta, es tan común, pero vale la pena que lo señales, porque si un día nos llega la boleta así, pues podemos interpretar dos cosas. Quería votar por el partido, pero lo marcó atrás. O podemos interpretar, no quería votar por mí. Eso ya tendrá que decidir, pues, la autoridad, primero administrativa y luego la autoridad jurisdiccional. Pero lo que siempre nos dice el tribunal es, si tú adviertes de alguna forma, con alguna interpretación, que quería votar por algún partido o por alguna candidatura, que el voto sea válido. Porque acuérdense que la emisión de este voto es el ejercicio de un derecho político a marcar la boleta. ¿Y qué nos dice la Constitución sobre el ejercicio de un derecho político? Cuando tengas duda, protege el derecho político, no lo restringas. En pocas palabras, la Constitución nos dice, cuando tengas duda, trata de proteger el voto. Claro, hay casos extremos, como el que tú señalas. Si la decisión mayoritaria es que el voto sea nulo, así quedará, pero esa boleta seguramente, casi se los puedo asegurar, pues llegaría hasta un tribunal, porque a lo mejor en la casilla dirían que es nulo, que la ley, ya el es nulo, luego fuera en el instituto ya por ahí, algunos dirían es válido, otros no. En fin, yo creo que esta boleta llegaría hasta
los tribunales electorales. Imagínense, como dice Manuel, ¿qué tal si ese boleto decide una elección municipal? Puede pasar. Ya les dije, han llegado elecciones empatadas. Entonces, la revisión de una sola boleta puede provocar en un resultado. 5 boletas pueden provocar un cambio en un resultado. 10 boletas. Habrá que ver qué dicen las autoridades, pero si de alguna forma, insisto, podemos encontrar una interpretación que protege, hay que decir que el voto es válido. Hay que buscar la interpretación que proteja el ejercicio político de esa persona, que proteja el derecho humano, el derecho político de esa persona. Entonces hay que buscar siempre alguna interpretación que trate de salvar. Si de plano no se alcanza, pues no vamos a poder salvar. Pero hay que irnos en ese sentido. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Entonces, vea, ya vimos, estamos votando por el de enfrente. Estamos votando por los de atrás. ¿Por qué estamos votando también? Para que ese partido pierda su registro. Entonces, si estamos votando por ese partido va a ser más factible que alcance un 3%. ¿Por qué otra cosa? Que muchas veces ni nos imaginamos cuando buscamos la boleta. Estamos votando también que ese partido tenga un financiamiento público los próximos 3 años. Entre más partido en esta elección de diputaciones federales, entre más, más financiamiento público va a tener los siguientes 3 años. Esta diputación tuvo en el 2021 Morena. Fue ese partido que tiene mayor financiamiento para el 22, para el 23 y para el 29. Morena. Que la mayoría de la ciudadanía se decidió por. ¿Cuál es el partido de financiamiento público en el 22, en el 23 y en el 24? Pues no estoy seguro que lo pierden. Porque tuvieron acción el PRD y el PT. Entonces, imagínense, si a Morena le dan 100 pesos, calculen que al PRD y al PT les van a dar 15 durante los próximos 3 años. Así está la forma. Pero ¿quién decidió eso? La ciudad. Y claro, también viene este problema que hay que revisar en los temas de financiamiento público, pues no va a ser muy equitativa la contienda. Si un partido llega con 100 pesos y otro partido llega con 15, pero así lo decidió la ciudadanía. ¿Quiénes van a llegar con 60, 60 pesos? Pues el PRI y el PAN, que estuvieron ahí en medio. ¿Quiénes van a llegar con 40 pesos? Más o menos. El Verde y Movimiento Ciudadano. Entonces, fíjense, al emitir nuestro voto, también estamos tomando la decisión de que ese partido político tenga un mayor financiamiento público y también mayores tiempos en radio y televisión de forma gratuita. Por todo eso estamos votando. Entonces, insisto, sería un error marcar los 3 de la coalición para que luego el INE, cuando distribuye esos votos, nos diga, oye, pues tu voto quedó en tal partido, que ni vamos a saber. Entonces, mejor para evitar todo este tema, todos estos conflictos, hay que marcar solamente el emblema, el que ustedes quieran, pero solo, ojo, también puede existir en esa elección candidaturas independientes. Últimamente las candidaturas independientes no ganan elecciones porque no es equitativa. Imagínense que Moreno lleve 100 pesos, el PRI lleve 70, Movimiento Ciudadano 40, el PT lleve 15. ¿Saben cuánto tiene la candidatura independiente? Como 5. Y luego la candidatura independiente no tiene estructura que tienen los partidos políticos, no tiene plataforma. Entonces, ¿cómo? Mientras esté así la legislación, es prácticamente imposible que gane candidatura. Hay excepciones, ya las conocen, pero es muy difícil que gane una estructura, una candidatura independiente. Ya se dio cuenta la ciudadanía. Por eso ahora, candidatos de la sociedad civil, pues lo que dicen es, pues mejor me compro un partido. Eso es la que vean el candidato, el actual gobernador. Primero quería ser candidato independiente, pero ya revisó bien el tema y dijo, es que no voy a ganar así, y entonces fue con un partido político. Otra persona muy importante que salió de la sociedad civil, pues el presidente municipal de Monterrey, Colosio.
También a lo mejor primero dijo, pues me voy de candidato independiente, pero cuando vio las condiciones de inequidad que hay entre una candidatura independiente y vía un partido político, pues mejor dijo, me voy vía un partido político. Y los dos ganaron la elección. Actualmente, el gobernador de Nuevo León, pues ganó vía un partido político. Y el presidente municipal de Monterrey, Colosio, también ganó vía un partido político. Entonces hay que revisar muy bien este tema de las candidaturas independientes. Hay que darle más prerrogativas a las candidaturas independientes. Hay que hacerlas más competitivas, porque si no va a ser muy difícil ganar una elección. El problema es que ¿quién reforma la ley para darle más prerrogativas a las candidaturas? Con los partidos políticos, vía sus representantes en el Congreso de la Unión. Si realmente les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Están las candidaturas independientes en la ley por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les dijo, Estado mexicano, tienes que crear las candidaturas independientes. El problema es que el Estado mexicano creó las candidaturas independientes con una reforma constitucional, pero no con las mismas condiciones en la competencia. Pues no sé, a lo mejor podemos hacer sorpresa con las candidaturas independientes en el 2024, pero debe ser una figura muy posible para que pudiera ganar el candidatura independiente sobre la estructura y el financiamiento que tienen todos los partidos políticos. Y luego al final está que dice candidaturas hasta el final. ¿Y estos de qué la giran? ¿De qué está ahí ese? Y si gana el candidato, está. Pero la pregunta es ¿por qué está aquí? Y van a ver que se imprimen boletas y sigue la figura del candidatura registrada. Y uno dice, bueno, está, fíjense, ya. Yo de un asunto que me en Las Vigas, Veracruz, un municipio de Veracruz, ganó el candidato registrado, era un doctor que la gente quería que fuera el presidente municipal, pero ningún partido lo registró. Entonces toda la ciudadanía puso su nombre en la boleta y nada. Pero ¿qué pasó después? Cuando llegó hasta, ese asunto llegó hasta la sala superior, en ese tiempo se integraba la sala superior pues, con 7 magistrados, ¿no? Como actualmente, pero otra integración distinta a la actual. Y ahí se dijo, fíjense, 3 magistrados dijeron, no, tiene que ganar la ciudad. Y punto. Pero 4 que eran, dijeron, no puede ganar, que no cumplió con todas las reglas de la ley. Sobre todo el tema del financiamiento, cómo se financió durante todos estos años. Como no se registró y no supimos muy bien de dónde sacó sus ingresos para financiar la campaña, si es que financió la campaña, pues no puede ser el candidato. Entonces la decisión quedó 4-3 y la candidatura independiente pues no fue el candidato ganado. Después, si quieren saber la historia, pues ese médico se registró en la próxima elección ya por un partido político y obviamente ganó la elección. Pero en la primera vez que era candidatura no registrada, no ganó la elección. Pero entonces la pregunta sigue siendo, ¿y por qué está ahí ese recuadro si se gana? No ejercer el cargo que haya ganado la elección. Dice el Poder Legislativo para que se manifieste el ciudadano, para que pueda ejercer su. Y si no está de acuerdo con ninguno de los que están en los partidos ni en las candidaturas independientes, pues ponga el de la candidatura con el que él haya estado de acuerdo, pero no esté registrado. Y ahí está la figura, para que la ciudadanía pueda ejercer su voto, independientemente que no esté de acuerdo con ninguno de los que están en la política. Y va a seguir ahí la figura para ejercer nuestro voto. Tienen el acta de escrutinio incómodo. No es lo mismo voto que voto de candidatura registrada. Inclusive el acta de escrutinio incómodo tiene 2 grupos diferentes. Uno es voto. Voto quiere decir que no sabe por quién quería votar. Es que le buscamos a la meta, como dice Manuel, ya la vimos por adelante, ya la vimos por atrás. No sabemos por quién quería votar. Entonces el voto es nulo. O votó por 2 diferentes. Votó por un partido con otra candidatura y también votó por otro partido con otra candidatura distinta. El voto es nulo. O votó por una candidatura independiente. El voto es nulo. Pero eso no es voto de candidaturas registradas. Hay votos nulos. Y también va a haber votos de candidaturas registradas. Esos van a ser
todos los votos que se emitan en el último recuadro que dice candidatura registrada. Entonces, el acta de escrutinio y cómputo tiene dos votos nulos y luego tiene otros a candidatos o candidaturas registradas. Y ahí está. Entonces, tenemos que llenar bien el acta. Porque si tiene errores esa acta que les estoy comentando, que ya están viendo que no es tan fácil de llenar, ¿qué hacemos si marcan los 3 de la coalición? ¿Qué hacemos si marcan una candidatura registrada? ¿Qué hacemos si el voto es nulo? Ya ven que no es nada fácil llenar el acta. Y si le agregamos que es una solamente, nos equivocamos en el original, ¿qué vamos a hacer? Hay que sumar, hay que restar, hay que hacer una serie de operaciones al llenado del acta. Y luego imagínense en la Ciudad de México. Los funcionarios de casilla de la Ciudad de México tienen que llenar 6 actas, abrir 6 urnas y luego llenar 6 actas. Fíjense en el error que se puede incurrir para estar muy atentos. Muchas veces lo que sucede, imagínense, son 6 elecciones en la Ciudad de México. Entonces de repente puede decir el presidente de la casilla, pues primero contamos la presidencia de la República. Abren la urna y cuentan todos los votos de la presidencia de la República y llenan el acta de la presidencia de la República. ¿Ustedes creen que está bien o está mal? Está, ya incurrió. Y uno dice, ¿por qué? Se abrió la presidencia, ya votaron todos los votos y ya llenaron el acta. ¿Por qué hay error? ¿Saben por qué hay error? Porque luego decir, ahora vamos a ver la de senadurías y vamos a llenar el acta de senadurías. ¿Y qué creen? Abren la urna de senadurías y les aparece una boleta de la presidencia. ¿Y ahora qué hacemos? Ya llenamos el acta. Pues imagínense, no se puede tachar, no tenemos otro original. Van a empezar los problemas con las actas, que es lo que. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son 6 urnas, contamos en sucio los votos de las 6 urnas, ya vemos y si aparece la de diputaciones, una de jefa de gobierno, la pasamos a jefa de gobierno, se aparece por ahí una de presidencia, pero es de senadurías, la pasamos, ya que tenemos bien contados todos los votos de todas las urnas. Entonces ya llenamos el acta original de escrutinio y cómputo de todas las elecciones. La lógica nos dice, vamos una por una, pero ya en la experiencia nos dice, no, abre todas las urnas, cuenta todos los votos y después llena las actas. Porque la experiencia siempre nos ha dicho, de repente vamos a encontrar boletas de diputaciones en senadurías y boletas de senadurías en presidencia y boletas de la jefatura de gobierno en presidencia y boletas de presidencia en la jefatura de gobierno. Ya que hacemos bien la selección y contamos todos los votos, entonces sí ya llenamos todas las actas. Porque cuando hay error en el acta, ya lo vamos a platicar, es cuando dice que vamos a tener que abrir el paquete y volver a contar todos los votos uno por uno, porque el acta tiene errores. Si el acta se llena de una manera perfecta prácticamente, no hay que abrir el paquete, no tiene ni que abrir el paquete, ya todo quedó muy claro. Esa acta tiene firma de las funcionarias y los funcionarios en ese directivo. Al firmar a ellos, se vuelve automáticamente en una o valor que dice esa acta se entiende como siempre, que lo firmaron las funcionarias y los funcionarios. También el acta, ¿quién la firma? Las representaciones de los partidos políticos. Los representantes que están ahí también firman todas las actas. Pero ojo, no le da validez la firma del representante. Lo que le da validez a las actas es la firma de las funcionarias y de los funcionarios. Lo que firmen las funcionarias y los funcionarios de casilla son documentos públicos o mal. Ojo, si no, insisto, nos equivocamos en el llenado del acta de escrutinio y cómputo. Después, vamos a pasar ya a la parte de la casilla. Durante muchos años había 2 casillas. Ustedes lo de recordarán, porque no son tan jóvenes, lo recordarán que todavía antes del 2014, si votábamos en una entidad federativa, íbamos a encontrar la casilla federal y la casilla local. Había 2 casillas. Como dice muy bien Jaime, la federal y la local. Pero después se decidió, en el 2014, tener una casilla única. Y fíjense cuál es la historia de aquí. En Colima lo decidió en el 2009, una casilla única.
Y entonces todo el mundo dijo, no, se van a equivocar más. Si de por sí se equivocan los funcionarios en el llenado de las actas, ahora en una casilla única donde le van a decir el funcionario, donde empezaba ya la austeridad republicana, dice, "Ay, sumemos". Pero imagínense, si un funcionario se equivocaba en el llenado de las actas estatales, nada más. Ahora imagínense que tenga que llenar las estatales y las federales. Pues claro, se va a equivocar más, eso nos decía la lógica, pero fíjense qué pasó en Colima. En el 2000, en Colima fue el estado donde menos errores había en el llenado de las actas. Y era una casilla única, donde llenaban las actas. Entonces, como dice muy bien Jaime, lo que pasó es que influye el nivel de educación. ¿Qué nos dijo? Es que en vez de capacitar a funcionarios para 2 casillas, solo se capacitaban funcionarios para una casilla, entonces eran menos funcionarios. Entonces se seleccionaban funcionarios con mayor índice de escolaridad y por eso había menos errores, porque eran menos funcionarios. Pues esto que pasó en Colima, se dijo, ¿no? ¿Quién sabe, Jaime? No sabemos, ¿sí? Pero fíjense, llegó 2014 y entonces se le Colima, entonces casilla no. Y entonces se agregó 2 funcionarios más. Antes era presidente, secretario, escrutado, segundo escrutado y suplentes. Ahora ya tenemos casilla única, va a ser presidente, 2 secretarios y 3 escrutados. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, ese presidente, esos 2 secretarios y esos 3 escrutadores van a contar los votos de 6 elecciones. Y como pasa en la Ciudad de México, también sucede en otras entidades federativas, que van a ser 6, en otras van a ser 5 elecciones, en otras 4, pero vamos a tener elecciones prácticamente en todo el país. Entonces, bueno, el INE en convenio con los institutos estatales electorales firman convenios para capacitar a todas esas que van a ser funcionarios y funcionarios de mesa directiva. ¿Qué le pasa en estos momentos a los institutos? Que saben que tenemos un problema serio que se está realizando para el 2024. Pero tenemos un problema serio porque ya muchas personas no quieren ser funcionarios y funcionarios. Entonces le cuesta más trabajo a los institutos que acepten la ciudadanía ser funcionarios y ser funcionarios. Y hay que decir la verdad, ¿saben que no quieren ser funcionarios o funcionarios? Por la inseguridad que tiene el país. Hay zonas donde dicen, no quiero estar en esa casilla porque esa zona es muy insegura. Entonces hay que trabajar en todos esos temas. Digo, a mí no me consta, soy abogado, muchos me cuentan que hay zonas donde ya no puede entrar la ciudadanía. Sí, no puede entrar a esas zonas la ciudadanía. Entonces hay que instalar la casilla en un lugar de edad, llegar ahí un convenio ahí con quien esté ahí, porque hay zonas ya en el país donde no puede entrar la ciudadanía. Entonces también las personas no quieren ser funcionarios. Pero insisto, hay que hacer un esfuerzo adicional. Y si nos invitan a ser funcionarios y funcionarios, pues vale la pena estar ahí en la casilla. Porque, ojo, si yo les pregunto quién recibe el voto, muchas veces me van a decir, ¿quién cuenta los votos en la elección presidencial? Va a decir el INE. Error. ¿Quién cuenta los votos en la elección presidencial? Nosotros y nosotros. La ciudad. ¿Quién cuenta los votos en la elección de senadurías? Nosotros. ¿Quién cuenta los votos en la elección de diputaciones federales, de la gobernatura, de la... Nosotros somos los que votamos. Cuando ustedes vayan a la casilla se van a encontrar a los funcionarios. Esos funcionarios son sus vecinos. Esos funcionarios van a... Y esos funcionarios no puede intervenir no puede intervenir un representante de un partido en el conteo de votos. Muchos un representante de un partido puede discutir un voto. Eso le corresponde a la ciudadanía solamente. En México los que contamos somos la ciudadanía. Por eso el modelo de México es un modelo que se replica para todas las entidades federales. Y es un modelo de México que les gusta muchas veces en el dicen, usted cree en México, votos de la propia ciudadanía. Pero ¿cómo le hace si son 95 millones de electores? Pues así le hace. De esos 95 millones se selecciona una serie de funcionarias y funcionarios que son ciudadanos de la lista nominal.
y ellos van a contar todos los votos de todas las elecciones. Ahora, como dice aquí Manuel Castillo, doctor, que ha pasado con esa casilla única en elecciones concurrentes es que documentación federal se va a paquetes de los otros y viceversa. Eso sí tienes toda la razón. Creo que ya tienes experiencia en el asunto porque es concurrente. Luego se entregan paquetes al OPLE que le corresponden al INE. Y luego se entregan paquetes en el INE que le corresponde al OPLE. Y ese traslado puede ser menos. Ya sabemos que si le llega un paquete al OPLE que es para el INE, el OPLE inmediatamente lo tiene que mandar al INE. O si le llega un paquete al INE que pertenece al OPLE, el INE lo tiene que mandar inmediatamente al OPLE. Pero esos traslados hay que tener mucho cuidado. Es lo que se llama una figura que ya van a ver en este mismo diplomado. Si no es que ya la vieron, hay una figura que se llama cadena de custodia. Hay que proteger muy bien los paquetes y revisar muy bien su traslado. Pero eso, bueno, eso sí provoca, dice muy bien Manuel, eso sí provoca, pues las elecciones concurrentes con una sola casilla, que muchas veces pues se manda el paquete a la autoridad equivocada. Y suena sencillo, pues que la autoridad equivocada es la autoridad que debe ser. Suena sencillo, pero ya es complejo. Muchas veces las casillas están lejos del consejo y resulta que llegan al consejo equivocado. Entonces hay que tomar y llevar a la gente a la zona que corresponde. Pero bueno, creo que sí es un poco más eficiente esta idea de la casilla única. Ahora ya los que me han escuchado en muchas ocasiones ya lo saben. Yo espero que sea algo que les dé de recomendación. Yo espero que para el 2027 ya estemos hablando de populismo, ¿no? Y evitáramos todos estos temas tan complicados, que es lo que proteger las boletas, marcar las boletas, llenar las actas y proteger los votos hasta que llegue la autoridad, es un tema sumamente complejo. Y es con estos temas de inseguridad que los tenemos ya desde hace muchos años, pues se vuelve más complejo. Entonces, ojalá el Congreso de la Unión ya le va a tocar esto a los nuevos diputados y diputadas del 2024, a las nuevas senadoras y senadores del 2024, ya les va a tocar a ellos reformar la Constitución y sí, inmediatamente yo creo que será importante ya implementar el voto eléctrico. No saben cuántas cosas nos vamos a ver donde no tenemos que pasar por todos estos procesos. De entrada, como se dijo, la selección de las funcionarias y los funcionarios y luego su capacitación, y luego que lleguen así. Porque saben que muchas veces, pues el presidente ya no llegó, y entonces el secretario tiene que ir a la oficina del presidente por toda la nación, porque por alguna cosa ya el presidente no puede estar presente el día de la jornada electoral. Son temas muy complejos. Y luego dice 95 millones. Suele rápido, pero somos de los países con listas nominales más grandes en el mundo. Por ejemplo, si hablamos de Suecia, hablamos de Noruega, ahí esos países tienen 5 o 10 millones de habitantes, todo el país son 5 millones. En México, nada más en la lista nominal, somos 95. Por eso viene muchas veces esta figura de los visitantes extranjeros, que es concurrente en México, viene cada elección, porque dicen, no es posible que de los 95 millones, cada uno tenga credencial. Y miren, y dicen, caray, todos tienen credencial. Todos aparecen en la lista nominal. Y luego dicen, no es posible que la votación la reciba la ciudadanía y la cuenten. Lo constatan. La votación la recibe la ciudadanía y la cuenta. Y luego dicen, no es posible que le den 6 boletas a cada ciudadano de los 95 mil. Cuando están ahí el día de la jornada electoral, los visitantes extranjeros dicen, me quedó claro que están las 6 boletas de cada uno de los 95 millones de electores, o las 5 boletas, o las 4 boletas. Y todas las boletas tienen clave de seguridad, y todas las boletas se cuentan, las utilizadas y las inutilizadas. Todo eso se hace en México. Y de mí se acuerdan, no soy adivino, ni mucho menos, pero de mí se acuerdan que ustedes cuando vayan a la casilla, ahí están sus boletos, ahí esperando, listas. Van a estar también ahí, su nombre en la lista nominal, y seguramente van a tener su creencia. Ahora bien, que también nos cuestionan en muchas partes del país. No podemos decir todo está perfecto. ¿Qué dicen? ¿Saben? Los
mejores críticos son los extranjeros. Los investigadores que vienen de otros países dicen, bueno, aquí en México está todo esto muy bien, pues ¿saben qué nos dicen en México? Que no está bien. Dicen, si tanto hace el IFE, si todos tienen credencial, ¿por qué nada más? Y la otra mitad está. Pues que fue una elección, no sé qué, en 1990. Estamos en el 2023. El promedio de votación, si bien nos va, es del 50% de los que están en la lista en todas las elecciones. Pero si nos va, por ejemplo, 2022, elecciones en 6 entidades federativas. La entidad federativa que tuvo votación fue 48%, la que tuvo menor votación 37%, y el otro 50%, el otro 60%, ¿dónde se quedó? Y luego si nos hacemos la pregunta, ¿tenía credencial? Sí tenía credencial. Entonces, ¿dónde se quedaron? ¿Por qué no fueron a votar? Si preguntamos por ahí, ¿no? A la ciudadanía, oye, ¿por qué no fuiste a votar? A lo mejor en algunos casos, fíjense lo que les digo, nos van a decir, no, es que siempre los mismos. ¿Para qué hacerlo? Pero fíjense, luego viene otra pregunta muy importante. ¿Quiénes son esos mismos que siempre salen a votar? Porque tampoco votamos 10%, ni 15%. Siempre estamos 30, 40, 50. 30, 40, 50. ¿Por qué nunca hemos, ¿por qué nunca hemos subido a 70? Porque siempre votamos los mismos, efectivamente. ¿Y saben quiénes son esos mismos? Las estructuras. Lo que los mismos partidos políticos dan. Y el trabajo de la chamba de los partidos políticos es tener estructuras, tener militancia, tener simpatizantes, fortalecer su voto. Entonces viene una elección y ¿saben quiénes salen? Las estructuras. Pues, por ejemplo, pues yo en esta entidad federativa tengo el 20% de voto duro de los que están en la lista, ¿no? Entonces, si salen a votar en esta entidad federativa, si salen a votar el 35%, ya gané la elección. Porque yo tengo el 20% de voto. A lo mejor otro partido tiene el 10 y otro partido tiene el 5. Entonces ya gané. ¿Saben cuál sería la forma que no gane ese partido con el 20%? Que saliera en la sociedad civil. Si en vez de que salga el 35% en esa entidad federativa, sale el 70%, nadie sabe si gana ese partido. ¿Quién va a decidir la elección? ¿El voto duro? Esa elección la va a decidir la sociedad civil que sí salió a votar. De ahí la importancia de que todas las personas salgamos a votar y de subir esos promedios del 50%. Ojalá tengamos en el 2024 una elección que nos diga, rompimos récord por primera vez en la historia de nuestro país, salió a votar el 70% de los que están en la lista. Eso nunca pasó. Cuando suceda eso, créanme que ya somos una sociedad mucho más democrática. ¿Y quién va a decidir la elección? La sociedad civil. Si salió un 70%, a ningún partido político con su voto duro le alcanza si salió el 70% de la ciudadanía vota. Entonces es muy importante la difusión porque les aseguro que el INE está haciendo bien su trabajo, les va a dar su credencial, los va a dar en la lista nominal, les va a dar sus boletas, va a estar la casilla cerca de su casa de 8 a 18 horas. Vamos a tener todas las situaciones que tenemos que tener. Va a ser un domingo de 8 a 18. Muchas veces me dicen, es que hay una fila muy larga, pues hay que invertir. Si llegan a las 5 de la tarde, a las 17 horas, ya no va a haber fila. Si no quieren hacer fila, lleguen a las 4 de 5 de la tarde. Y yo debo ver 2 o 3 personas antes que ustedes. Pero tenemos que emitir el voto porque quien tiene que decidir quiénes nos van a representar somos toda la sociedad civil. Y desafortunadamente tenemos 32 años quienes deciden las elecciones, pues son muchas veces la militancia de los partidos políticos. Que no está mal que los partidos políticos tengan militancia y que vayan a votar. Ellos hacen muy bien su trabajo. Pero lo ideal es que no solo las estructuras colectivas, lo ideal es que salgan pues, todos, salgamos todos la ciudadanía. Y ojalá les digo, ahora estoy soñando, pero si le llegamos al 65, al 70% en la elección presidencial, pues va a ser la elección presidencial más concurrida. En diputaciones federales del 2021, pues nos quedamos en un 50% cerrado.
que más o menos siempre se ha marcado en la elección federal, pero ojalá lo podamos subir, ¿no? Y claro, pues tener, como dijo ahí el compañero, pues tener funcionarios y funcionarios con mayor alto índice de escolaridad, con mayor preparación para que tengamos menos errores en el llenado del acta, porque quienes recibimos los votos, como ya vimos, somos la ciudadanía, pero la ciudadanía no somos expertos en votos, no somos expertos en la materia electoral, porque quizás sea la primera vez que entremos a una casilla y que nos digan tienes que hacer todo esto y en un plazo breve y tienes que llenar las actas y no te puedes equivocar y en fin, la lista nominal y todas esas cosas, ¿no? Entonces sí debe haber una capacitación muy importante y como lo ha hecho últimamente el INE y las autoridades administrativas, una capacitación práctica, no solo teórica. No solamente decir qué tienes que hacer, sino hacerlo práctico. A ver, llena esta acta, escrutinio y cómputo. ¿Cómo que tuviste estos errores? Llénala otra vez. No tuviste estos errores. Llénala otra vez. Tercera vez ya la vamos a llenar. Y entonces ya cuando estemos en la casilla, ya lo practicamos. Lo que dicen muchas universidades en el mundo. No te quedes en la teoría, tienes que implementar la práctica. Porque si te quedas en la teoría, te quedas a la mitad del aprendizaje. Si quieren ser abogados o abogadas en materia electoral, no solamente deben estudiarse todas las leyes, nos quedamos en. Tenemos que presentar una y llevar todo el juicio. O si estamos dentro de un tribunal, pues si nada más hablamos y hablamos de pura teoría, nos quedamos en la mitad. Para realmente conocer bien la materia procesal electoral, pues tenemos que resolver asuntos y proyectar sentencia. Un verdadero procesalista tiene que presentar o tiene que resolver asuntos. Si alguien les es mi punto de vista, otros piensan diferente, pero si alguien les va a materia electoral, pues tiene que tener experiencia de un expediente de su escritor y de que ya, como aquí, en ese sentido, sería, si uno, por lo menos que uno, su vida, un recuerdo. Las universidades, ¿sí? Las mejores universidades del mundo dicen, no puedes estudiar la teoría, porque entonces aprendiste la mitad, tienes que practicar. Imagínense un doctor que y que les diga, pero se opera porque es una evidencia, pero no está limitado, puede ser una evidencia, puede conocer perfectamente todo el tema de medicina, pero si nunca opera, como es que lo que decía, eso que tienes, yo lo opero 1000 veces, ya tienen toda la experiencia, ese doctor, y les va a decir cualquier doctor, es que no es lo mismo que estudié los libros cuando empecé ya a operar personas, a aplicar la cirugía. Lo mismo sucede en cualquier materia. Entonces aquí los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues sí hay que explicarles en un momento lo que tienen que hacer y dejarles esa cualquier duda, pero también platicar. Vamos a llenar un escrutinio y cómputo, pues vamos a llenando. Vas a llenar un mejor, vamos practicando. Una de clausura, vamos practicando. La de incidentes, pues vamos practicando. Que fíjense, el plan B es el que ya va. Y entonces el plan B, pues yo no sé, el plan B decía nada. En esa acta tenía todos los capítulos con electoral, escrutinio y cómputo, clausura de casa. Y nada se va a imprimir. Eso decía que, pero parece ser que no es inconstitucional. Y entonces vamos a tener que nuevamente 4 actas, como dice la legislación. ¿Cuáles 4 actas? Jornada electoral. Hay que llenar. Firma. Escrutinio y cómputo. Hay que llenar. Sí, firma. Acta de clausura. Hay que llenar. Y firma. Y luego, cosa de incidentes. Esta vez se la alcanzamos a analizar. Pero la hoja de incidentes también es fundamental. Si pasa algo en la casilla, ¿dónde vamos a aceptar? Si pasa algo con el recuento de votos en la casilla, si pasa algo con las boletas, si de repente dicen los partidos este voto es válido y están diciendo en la casilla que es nulo, pues se tiene que llenar un incidentes donde se advierten todas esas irregularidades. Ese es un acta de incidentes también. ¿Quién la tiene? El presidente de la mesa directiva de casa. Muchas veces vemos una irregularidad en la casilla y ahí nos vamos corriendo. ¿Qué?
Le vamos a decir al notario, llegue aquí, levante la mano, que diga que está sucediendo tal cosa en la casilla. ¿Sabe qué va a hacer notario para tal? Decir, pues me dice fulanito de tal que está sucediendo tal cosa en la casilla. Pero dime qué consta. Para que el notario vaya a la casilla, pues ya no me gusta mucho mostrar. Y no nos alcance el casilla. Pues el notario simplemente testimonia donde dice, pues fulanito está diciendo que sucede esto en la casilla, pero eso no va a servir de mucho. No tiene valor. O vamos a la firma, pues también es una historia, el firmado por teléfono y decimos cuál es la irregularidad, y luego nos decimos y presenta tu denuncia y traen las pruebas. Por eso, fíjense, el sistema electoral en México debe ser un sistema modelo en el mundo. Aquí dicen, no, el presidente de la casilla va a tener un acta que se llama hoja de incidentes. Ahí el presidente va a sentar cuál es la irregularidad que está sucediendo y la van a firmar todos los funcionarios, todos los representantes del partido. Y la ley va a decir que esa acta de incidentes tiene valor. Lo que dice la hoja de incidentes se tiene como cierto. Entonces no hay que ir a ningún lado. Solamente hay que decirle al presidente, oye, mira, está sucediendo esto en la casilla, en la instalación, en la votación, en el escrutinio y cómputo, en el conteo de votos, la apertura de votos, lo que sea, ahí se puede hacer. Por ejemplo, es que yo hice un expediente, el expediente decía, quiero que se anule la votación en esta casilla, por lo que dice la hoja de incidente. Entonces ahí voy a revisar la hoja de incidentes. ¿Saben qué decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 cerramos la casilla y nos vemos a comer. Todos, funcionarios y representantes. Todo claro, que empezó que el partido que perdió la votación en esa casilla fue impugnar. ¿Y cómo vamos a saber el tribunal si efectivamente de 2 a 4 se fueron a comer? Pues en la hoja de incidentes que todos firmaron y que tiene valor. Y no ya se sabe la historia. Si dejaron la casilla 2 horas o no, pues, se tiene que anular. Sí. Pero ¿qué? Si necesitamos más. Entonces, todos estos documentos públicos que firman las funcionarias y los funcionarios, pues deben estar muy bien enterados para qué es cada y cómo se debería para que no entremos en errores. Porque entonces, cuando entramos en errores, sobre todo en el acta de escrutinio y cómputo, al tener un error en el acta de escrutinio y cómputo, lo que va a hacer es el recuento. Estas son las etapas de la emisión del voto. Se instala la casilla y se abre la votación. Acuérdense, la instalación de la casilla es a las 7:30. Cuando inicia la votación, todo sigue a las 8, pero no. La votación inicia, dice la ley, una vez instalada. A lo mejor terminamos de instalar la casilla a las 8:10. Entonces la votación va a iniciar a las 8:10 y es conforme a la ley. La ley no dice la votación iniciará a las 8 horas. La ley dice la votación iniciará una vez instalada la casilla. Olvidamos que quede instalada la casilla a las 8. Pero si la casilla queda instalada a las 18:20, puede ser a las 8:10, 8:15, 8:20, una vez instalada la casilla, iniciará la recepción de la votación. Y ya una vez que se cierra la votación, que es a las 18 horas, entonces inicia el proceso de el llenado del escrutinio y cómputo. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que revisar todo el proceso, hay que revisar todo. Si se cierra la casilla a las 18 horas, hay algunos puestos, por ejemplo, se puede cerrar la casilla antes de las 18 horas cuando ya votaron todos los que están en la lista final, o se puede cerrar la votación de la casilla después de las 18 horas. Si antes de las 18 horas había fila de personas para votar, pues estas personas van a poder votar después de las 18 horas porque llegaron antes de las 18 horas. Ya que tenemos todos estos datos necesarios, entonces es cuando inicia el tema de la votación, perdón, el tema del escrutinio y cómputo en la casilla, el llenado de todas las actas, como ya vimos, tenemos que llenar todas las actas de todas las elecciones, pero primero contamos los votos de todas las elecciones y después llenamos las actas de todas las elecciones porque comúnmente la experiencia ya lo ha señalado los compañeros,
pues muchas veces vamos a encontrar boletas en la urna de senadurías, en la urna de diputaciones o boletas en la urna local que pertenecen a la urna federal, boletas viceversa. Entonces hay que primero, ya que estamos con, tengamos todas las elecciones, entonces empezamos con el lleno exactas. Ojo, tantos los partidos políticos en el llenado, solamente vigilar todas las acciones que realicen las funcionarias y funcionarios de mesa directiva de la casilla, van a firmar todas las actas y les van a dar copia de todas y cada una de las actas. Ojo, son copias a mano. Y esa también es otra historia que tendremos que analizar en un futuro de las copias a cabo, porque si soy el partido, o sea, si soy el último partido de registro, ¿cuál es el último partido con registro? Morena. Entonces a Morena le va a tocar el acta, no sé, 9. La copia 9 va a estar legible o no va a estar legible. La copia 9. Si no está legible, pues esa acta solicito al Consejo Distrital que me den una copia del original, porque lo que me dieron en la casilla, pues es ilegible. Ojo, otro tema importante. Con el acta de escrutinio y cómputo, podemos acreditar ante un tribunal el resultado de la casilla, sin boletas. A lo mejor se quemó el paquete, que ustedes quieran, se perdió el paquete. Si yo tengo que discutir cómputo y está bien llenado, con esa discutir un cómputo puede preguntar ante un tribunal el resultado de esa casilla. Y me pueden decir, se perdió el paquete, quemar todas las boletas. No importa, aquí tengo el acta. Y si esa acta coincide con las otras actas que tienen los demás partidos políticos, pues ahí se obtiene el resultado. Y si luego imagínense, si esa acta coincide con el cartelón, con el cartelón que está fuera de la casilla con los datos publicados, ese cartelón que está fuera de la casilla con los datos publicados es firmada por funcionarios y funcionarios de mesa directiva de la casilla. Tiene valor pleno. Entonces, si ese cartelón coincide con resultados de las actas de escrutinio y cómputo que tienen los partidos políticos, ese es el resultado de la casilla, fíjense, y se perdió el paquete. O sea, pocas son más importantes las actas de escrutinio y cómputo que las propias boletas que están dentro del paquete. Hay que revisar esos temas. Bueno, compañeras y compañeros, no quiero cansar. Mañana tenemos otra sesión. Y ya mañana entramos directamente al proceso de recuento de votos. ¿Cuándo hay que hacer recuento de votos? ¿Por qué hay que hacer recuento de votos? Y les voy a platicar un asunto muy interesante que cambió los criterios. A partir de la elección presidencial del 2006, cambiaron radicalmente los criterios para abrir los paquetes y volver a contar todas y cada una de las boletas. Por lo que si estuvieran quisieran saber la participación. Si no fuera así, pues nos veremos mañana. Todo gusto. Como siempre digo yo, en la misma y en el mismo canal. Y ya saben, también se lo repito, si alguien quisiera esta presentación, lo que veamos hoy, lo que vimos hoy y lo que veamos, pues yo con todo gusto les hago llegar a esta presentación. Si me escriben a mi correo electrónico, dario.te.mx, yo con todo gusto les hago llegar la presentación completa, independientemente si vemos todas las láminas o como yo les hago llegar la presentación completa. Y cualquier otra duda que tuvieran sobre la materia electoral, escuela judicial electoral, sobre académica, etcétera, pues ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico con todo gusto. Por lo pronto, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Cuídense mucho, les mando un abrazo a todas y a todos. Nos vemos mañana, hasta luego. Nos vemos, Hasta Claudia. luego, doctor. Manuel, hasta luego. Jesús, Sander, muchas gracias, Carlos. David, gracias, hasta luego. Manuel, gracias por tu participación.
Ya concluyó, doctor. Es que tuve una llamada. No pude Ya, Joel, escuchar muchas lo último. gracias, Joel. ¿Cómo está? Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. No se te pase. Cuídate mucho. Hasta luego, Joel. Hasta luego.